Ana Paz, la noticia del País era curiosísimo, el titular era escandaloso y ya en el primer párrafo, en el cuerpo de la noticia, te decían que no era para tanto, que está contemplado en la ley. Y esto ya de las manipulaciones periodísticas que se desmienten en la propia información empieza a ser algo muy curioso. Sí, bueno, ha habido casos peores en los que literalmente se desmienten. Yo recuerdo un titular, por no citar así, por no aludir a cosas que se desconocen, un titular en 2015 que decía una tercera parte de los españoles es pobre. Y el subtitular decía 13 millones y pico, que es una tercera parte de los españoles, están, según la última encuesta, en riesgo de pobreza. Desmentía, efectivamente, el dato correcto era, o la información correcta es que están en riesgo de pobreza. Yo estoy en riesgo de tener algún día un infarto, pero no tengo un infarto. Yo estoy en riesgo de muchas cosas, pero es distinto estar en riesgo de pobreza que ser pobre, y ese ejemplo me gusta utilizarlo siempre en las clases de ética periodística. Pero bueno, en este caso concretamente es que yo creo que más bien lo que jugamos es en dos escalas, la escala legal y la escala moral, y a mí me gusta diferenciarlas, porque no soy positivista. Los positivistas piensan que lo que dice la ley está bien porque... Bueno, es que ni siquiera hay que preguntarse si está bien o está mal. Lo dice la ley, se manda y hay que obedecerlo y se acabó. Y yo creo que no, yo creo que es importante que más allá de lo que dicen las leyes esté también una cierta ética. Esa ética es la que induce a pensar que probablemente, aunque la ley te permita tener una subvención, si eres una persona de muchos posibles, muchísimos posibles, pues que a lo mejor no es exactamente la persona más indicada para cobrarla, pero también esa misma ética es la que nos dice que reprochar a los demás cosas que tú mismo haces, como ha ocurrido con Mónica García, ¿no?, que se ha puesto a reprochar al vicepresidente de Ayuso que cobrara esto cuando su marido también lo cobra, o sea, su familia también lo cobra. Esto para mí tiene una especial deleznabilidad. Yo creo que estamos hartos ya todos de políticos y de personas en general, pero especialmente de políticos que se dedican a señalar con el dedito, lo que en inglés llaman virtue signaling, a señalar con el dedito a los demás en cosas en las cuales, como dice el dicho, cuando tú señalas con un dedo, los otros cuatro van hacia ti, y este ha sido un caso paradigmático. Roberto Vaquero, la polémica del día. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Osorio, por tener el patrimonio que tiene que renunciar a unas ayudas que están a disposición de todo el que cumple unos requisitos que él cumple. Pues ¿Familia sí, numerosa? Pues a nivel de moral, que es un poco lo que ha dicho él, pues yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que es una persona que tiene muchos posibles y que además se dedica a la política, y la gente que se dedica a la política, pues ya no es solo una cuestión de patrimonio, sino del sueldo que tienen. A mí, desde luego, creo que me parece de cara dura. Y si cuando lo han hecho otros, me parece igual de cara dura. Me parece que deberían de renunciar a ello, porque hay mucha gente que cumple determinados requisitos, pero luego tiene otros ingresos o tiene otras cuestiones que hace que ese dinero no se pueda invertir en gente que realmente lo necesita. Así que a mí sí me parece vergonzoso, la verdad. Sara Pérez Santolaya. No creo que vayas a llevar la contraria. No te quieras ni imaginar me he quedado solo en lo que pienso. No, pues me lo quiero imaginar. Me lo imagino y quiero saberlo, de hecho. Todas las personas tienen derecho a pedir cualquier tipo de ayuda, pero en este caso tiene derecho pero no tiene necesidad. Estamos hablando de un tipo que cobra más que el presidente del gobierno. Cobra más de 100.000 euros anuales y no tiene ninguna necesidad de ser parte de un bono que es para familias y personas vulnerables. ¿En qué momento estamos hablando de que los mismos que critican las paguitas, que se ríen de las personas que hacen colas para pedir cualquier tipo de alimento, que se ríen de las becas universitarias públicas y financian la universidad privada? Estos señores son los mismos que se oponen a todo, pero luego se benefician ellos mismos. Entonces, bueno, el caso que podrá salir de otros muchos cargos públicos, hoy estamos hablando del número 2 de Ayuso, de este señor que hace poco se reía del término ayuda, del término beca, del término de estas personas que iban a solicitar cualquier tipo de ayuda, y ahora se beneficia de ellas con 100.000 euros. ¿De verdad tiene alguna necesidad? Y con el patrimonio que tiene, 100.000 euros, más de 100.000 euros cobra. Ah, perdona, del salario, no por las ayudas de la... No, vale. Que cobra más de 100.000 euros, pero ¿tú crees que el número 2 de Ayuso, con un sueldo anual de más de 100.000 euros, que gana más que el presidente del gobierno, que además tiene un patrimonio que es conocedor, que conocemos todos los españoles, necesita este tipo de ayudas? ¿O lo necesita el que no llega a fin de mes, el que va a cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de
de entidad a solicitar esta ayuda o una ayuda a alimentos, una ayuda universitaria o cualquier tipo de beca, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Pero es que son los de siempre, son los que ellos se oponen, como pasa con otro tipo de leyes, y luego ellos mismos se benefician. Bueno, Una Sofía, cosa, por sí. meter un poquito de discrepancia, porque estamos todos demasiado de acuerdo. Nosotros en el editorial hemos querido dejar claro, quizás no ha quedado claro, pero pensamos que la familia tiene que ser bonificada siempre, en cualquier caso, por supuesto atendiendo a criterios de necesidad, pero no nos escandaliza. Pero somos aunque tan tengas liberales un en el patrimonio sentido... millonario. Aunque tengas un patrimonio millonario, sí, se tiene que bonificar. Yo- Es nuestra opinión, por lo menos mi opinión. Pero luego Gonzalo, esta misma persona que se reía de los de las colas de hambre y llama a este tipo de ayudas Sara, paguitas, Sí, ¿tiene no, derecho no, a no te lo estoy- recibirlas? no te ¿No, lo- era una paguita para... ¿Es paguita para los otros o es paguita para él mismo? Incluso teniendo el mal gusto de reírse de las necesidades, si es así como tú estás es que contando, eso no es público. de llamarle paguitas, no le inhabilita para recibir una ayuda que legalmente la puede recibir. No le Pero inhabilita. sí Esto de se reírse- deja ver su incoherencia. Bueno, le Sara, puedes legitimar, Sara. pero no le inhabilita. Sara, esto de reírse de las becas lo estoy mirando en internet, no sale. No, de reírse de la gente que iba a las colas de hambre y Bueno, las has dicho que colitas se y el ríen. término No le paguita. veo- Eso no me le parece veo todavía más riéndose. En una inverosímil. rueda de prensa, en una Eso me rueda de parece más prensa. inverosímil, pero es que has dicho que también se reía de Sí, las del becas. término paguita, que él llama paguita a cualquier las tipo de becas. ayuda. A cualquier tipo Pero de sí, ayuda. todo lo que sale en internet es que está blasonando como buen político de dar no sé cuántos millones de becas y de dar no sé cuántos... Pero No no, sé, ¿no has escuchado la rueda de prensa donde se dedica a Hoy- decir una tras otra utilizando el término paguita a cualquier Pero para tipo de las ayuda? becas... Para todas, para todo No, tipo a de ver, ayudas. a Te ver, estoy es- explicando. no, no, Yo creo no, que a ver, no es que yo estoy creo- hablando en un yo creo idioma que desconozcas. Creo que te estoy diciendo, en todo que has tipo de ayuda está utilizando el término paguita. Pero es que no Es sé si que- podemos buscar a alguien en redacción. Si se puede, Yo creo- podemos buscar esas declaraciones. lo mando Yo eso. dudo que haya dicho todo tipo de ayudas, con esa claridad del castellano que tú mismo has utilizado, todo tipo de ayudas me parecen paguitas. Ahora bien, No, que que estaba en algún contra tipo de ayudas, de las paguitas. algún tipo de ayudas, no todo, de hecho esto es una cuestión también del castellano, ¿no? Diferenciar entre todos y algunos. Todo tipo de castellanos no, todo tipo de ayudas es una paguita. Pues seguramente es una aseveración muy fuerte. Ahora, ¿algunos tipos de ayudas son meras paguitas y merece la pena denostarlas? Yo estoy de acuerdo con eso. No con las de la familia, que me parecen bien, pero hay muchas ayudas que a mí me parecen, por ejemplo, las ayudas que se hacen a la Asociación de Mujeres en Favor de la Lenteja en Lituania. Este ejemplo es medio imaginario, solo No, porque pero hace puede años- puede ser real. Y es Pero que hace siempre años tiene que ser las para las subvenciones, mujeres. las subvenciones a la lenteja libia, me acuerdo que fue un caso relacionado Sí, con Matilde Fernández. El ABC Dan Son sacó una Efectivamente. campaña al respecto. Estamos haciendo un poco de historia del periodismo de este país, pero bueno, era una referencia un poco oscura la que he hecho. Bueno, en cualquier caso, por supuesto que hay ayudas concretas que yo puedo juzgar su utilidad, su valor para la sociedad, o si dependen solo de que el político está dando al amiguete una paguita y decir, esta paguita me parece mal, pero eso no significa que tú luego pudieras decir, Sara, Miguel Ángel ha dicho que todas las ayudas son paguitas, lo he dicho para algunas. Bueno, yo estoy hablando de una rueda de prensa que él mismo da, que es, Bueno, utiliza el término paguita, vamos a buscarlo. y además que, sobre todo, que es lo más importante y que no podemos olvidar, es que se ríe de personas que ejercen la voluntad y la necesidad de ir a por alimentos porque no tienen para llegar ni a fin de mes ni al fin de semana. A mí me cuesta. Tenéis una imagen. Pero una me cuesta cosa, creerlo, yo- Sara. yo he ¿verdad? Y visto no soy lo que en dice particular Sara. defensor de este señor, pero me cuesta un poco creerlo. Pues es que Yo pero- yo me gustaría decir solo una cosa sobre, porque nosotros hacemos repartos de alimentos, por ejemplo. La mayoría de la gente que hace reparto de alimentos no suelen recibir paguitas de nadie, suelen ser entidades privadas, algunas sí reciben subvenciones, pero hay muchísimas que no. Y me cuesta creer que se refiera a eso como lo de las paguitas, porque, No, a por reírse ejemplo, de la gente que va por eso esos es alimentos. despreciable. Y respecto a lo de las pagas, yo decir simplemente, yo hay con determinadas cosas que también me refiero así, pero porque creo que ese dinero debería de ir invertido, por ejemplo, en que la gente tenga empleos de calidad, que puedan acceder a ese empleo y que no establecer relaciones de dependencia. Y soy una persona que se dedica a hacer cosas como lo de los repartos que has dicho. Claro, pero yo no hablaba de la gente que ejerce No, si a mí, el a mí reparto. él me parece despreciable. Pero la cuestión es que lo de las pagas eso habría que darle una revisión porque creo que hay muchas pagas y no solo referentes a la mujer, o sea, yo creo que hay de más aspectos que creo que habría que fomentar otras cosas, por ejemplo en el laboral, habría que fomentar que la gente pueda hacer de verdad trabajos y no establecer relaciones de dependencia, en mi opinión.